Bienvenidos a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Durante algunas semanas vamos a estar meditando juntos en la epístola a los Filipenses. Ahí nos vamos a quedar durante algunas semanas para poder meditar acerca de esta carta que es muy hermosa porque es considerada la carta del gozo, es considerada la carta del apóstol Pablo que aún estando en prisión, él les escribe a la iglesia de Filipos para decirles gócense. Alégrense en medio, y también mostrará la excelencia de Cristo y de cuál es su pasión de Cristo que él tiene. Como les dije, esta carta lo ha escrito el apóstol Pablo cuando él se encontraba prisionero allá en Roma. ¿Cómo fue? Pablo, en su segundo viaje misionero, cuando él todavía había pensado en un inicio había terminado su primer viaje misionero, había vuelto con Bernabé, estaban juntos, así que oraron y dijeron: Bernabé, ¿por qué no vamos a visitar a nuestros hermanos que hemos compartido en este primer viaje? Entonces ellos decidieron: sí, vamos. Bernabé quiso llevar a Juan Marcos, pero Pablo dijo no, porque Juan Marcos los había abandonado en pleno viaje, que estaban en ese primer viaje que habían tenido, y Pablo dijo no, porque es posible que él también nos abandone. Hubo tal conflicto entre los dos que no llegaron a ponerse en un acuerdo. Bernabé tomó a Juan Marcos y se fueron a Chipre, mientras que Pablo tomó a Silas y junto con Silas empezaron ese viaje. Pablo estaba visitando las iglesias, había visto a su discípulo Timoteo, había llegado a Troas, donde también se había encontrado él con Lucas, y entonces cuando Pablo estaba decidido poder ir a otro lugar, a Asia, para poder predicar allá el Evangelio, él tuvo una visión, la visión del varón macedonio, donde Pablo comprendió que el Señor lo estaba llamando para que él vaya a predicar a la provincia de Macedonia. Y ahí rápidamente Pablo tomó a Silas y se fue junto con Timoteo y junto con Lucas también, llegaron a la ciudad de Filipos. En la ciudad de Filipos no había sinagoga. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Rápidamente preguntó dónde estaban reunidas las personas. Y entonces le dijeron: en el río, porque acostumbraban lavar la ropa, entre otras cosas. Y se fue al río a compartir la palabra. En medio de su predicación, Pablo tuvo su primer convertido. Esta persona recibió el Evangelio, Dios le abrió el corazón y una mujer le creyó al Señor. Su nombre es Lidia. Esta mujer le creyó y junto con toda su familia creyeron al Señor y fueron bautizados. Después de eso, Pablo se encontró con una mujer endemoniada, una joven que empezaba a decir: escuchen estos hombres, porque ellos traen la palabra de Dios. Pero era tal el hostigamiento que Pablo reprendió al espíritu y esta mujer dejó de adivinar. Sus amos, por los cuales ella le generaba dinero, se fueron contra Pablo, lo persiguieron, buscaron a los alguaciles, lo arrestaron, lo golpearon y fue llevado preso. Allí estando preso el apóstol Pablo junto con Silas, ellos dos a la medianoche se pusieron a cantar, a alabar al Señor, y en medio que estaban alabando y cantando, ocurrió un terremoto. Las celdas se abrieron, salió el carcelero, el que tenía custodiado todo ese lugar, y al ver las celdas que estaban abiertas quiso matarse. Pero en ese momento Pablo le dijo: no hagas eso, porque aquí estamos todos nosotros. Entonces el carcelero, al ver a Pablo, a Silas y a todos los demás presos que estaban ahí, porque Pablo los había contenido, él dijo: ¿qué puedo hacer? Y Pablo le predicó el Evangelio y le dijo en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serás salvo. Entonces vinieron toda la familia del carcelero y también fueron bautizados. A la mañana vinieron unos oficiales para decir: deja libre a Pablo y a Silas. Pero Pablo en ese momento sacó a relucir su ciudadanía romana y les dijo: ahora si me quieren votar así nomás, pues tengan en cuenta que yo soy ciudadano romano y que vengan los superiores a decirme. Entonces vinieron los dirigentes, se postraron y le dijeron: por favor, retírate, porque sabían que el golpear a un ciudadano romano sin haber tenido un juicio previo era sinónimo de muerte. Y Pablo se fue, ellos empezaron a ser perseguidos, se fueron a Tesalónica para poder seguir compartiendo,
después de Tesalónica ellos se fueron a Berea, de ahí se fueron a la provincia de Acaya, donde estuvieron en Atenas y estuvieron también en Corinto, y ahí tuvieron ellos su segundo viaje misionero. Y así inició la iglesia de Filipos. Inició con dos familias, la familia de Lidia y la familia del carcelero. Y desde el primer momento en que se fundó la iglesia de Filipos empezó a apoyar al apóstol Pablo de tal manera que Pablo se sentía agradecido. Aun cuando Pablo estaba en Tesalónica, la iglesia de Filipos le dio una ofrenda a Pablo para poder ver y poder apoyarlo en sus limitaciones, en sus cuidados, en las cosas que él tenía necesidad, y ellos estuvieron ahí apoyando a Pablo desde un inicio. Y cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Filipos, aún estando en Roma, ya habían pasado aproximadamente 10 años desde el primer momento en que Pablo había llegado, y la iglesia seguía apoyando a Pablo porque se lo seguía amando de tal manera que tenían cuidado de Pablo. Al enterarse que Pablo estaba preso en Roma, decidieron mandar a un emisario que se llamaba Epafrodito. Él, a pesar de que casi estuvo a punto de morir, llegó. Dios lo sanó a Epafrodito, sano, cuidó a Pablo, le trajo la ofrenda que también la iglesia de Filipos le había entregado, y es producto de ello que el apóstol Pablo les va a escribir esta carta a los filipenses. Y por eso vamos en estas semanas a meditar en esta carta, porque es una carta que le dedica a una iglesia que amaba a Pablo a tal profundidad, a una iglesia que nosotros pensaríamos que era una iglesia pudiente, cuando en realidad no lo era. La iglesia de Filipos era una de las iglesias más pobres que había en toda la provincia de Macedonia. Pero también la iglesia de Filipos fue la iglesia que más daba, a pesar de todas sus limitaciones. Y por eso Pablo les dirá: gócense, alégrense, miren a Cristo, enfóquense en Cristo y dejen de mirar olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sigan mirando a Cristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hoy, en esta mañana, vamos a meditar comunión en el Evangelio, que está basado en Filipenses capítulo 1, de los versículos del 3 al 11. Y vamos a ver la primera parte y vamos a enfocarnos hasta el versículo 6 en esta mañana. Filipenses capítulo 1, de los versículos del 3 al 11. Si bien vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la alabanza y la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias nuevamente, porque en tu bondad nos permites tener la libertad, Señor, de poder alabarte, de poder exaltarte, Señor, porque tú eres más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Porque tú eres bueno, Señor. Cada mañana
nos regalas nuevas tus misericordias, Señor, y renuevas, Señor, esa misericordia para nuestra vida, y nos abres puertas, Señor, y nos ayudas a caminar, Señor, todos los días tomado nuestra mano, y no nos dejas ni nos desamparas. Señor, cuán grande eres tú. Tú creaste todo el cielo y la tierra con el poder de tu palabra, Señor. Y hoy en esta mañana, Señor, te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, y hagas conforme tú has establecido hacer por medio de ella en nuestras vidas. Háblanos, Señor, por medio de ella. Ministranos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y que nos lleve, Señor, a toda verdad, y que pueda seguir cambiando y renovando nuestra manera de pensar, y nos sigas moldeando, Señor, a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, Señor. Guíanos, Señor, por medio de tu palabra. Te la pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarnos para poder compartir. Como les dije, hoy, en esta mañana, vamos a ver solamente hasta el versículo 6. Y vamos a ver en primer lugar que Pablo ora agradecido por la comunión del Evangelio. El apóstol Pablo había iniciado su carta, como acabamos de leer, saludando a los hermanos en Cristo Jesús. Les dice que quienes escriben esta epístola son Pablo y Timoteo, y los dos se colocan como siervos, como esclavos de Cristo, y les dicen a todos los santos en Cristo que están allá en Filipos, y lo curioso es que añade a los obispos y diáconos. En otras palabras, habla a los líderes de la iglesia. Pablo abarca a toda la iglesia para poder incluirlos en este mensaje que él tiene para ellos. Pablo les está escribiendo desde la cárcel porque se encuentra en Roma, y él les escribe esta carta dando gracias al Señor por la vida de los hermanos de Filipos. Y por eso en el versículo 3 nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo comienza agradeciéndole a Dios por los hermanos de Filipos. La oración de Pablo no era una oración esporádica por los hermanos de Filipos, sino que él oraba cada vez que se acordaba de ellos. Esto nos quiere decir que él oraba constantemente por sus hermanos. Pablo era alguien que se caracterizaba por orar sin cesar, como le dijo a la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5:17. Bajo cualquier circunstancia, como lo vemos ahora, Pablo ahora está en la cárcel. Pero a pesar de estar en una situación complicada, en una situación en la cual uno podría sentirse triste, uno podría sentirse preocupado, angustiado, uno podría estar pensando: ¿ahora qué va a hacer? Estoy preso, mis hermanos están allá. Pero Pablo inicia diciendo y orando y dándole gracias al Señor por sus amados hermanos en la fe, cada vez que se acordaba de ellos. El versículo 4 nos dice en la Nueva Traducción Viviente que siempre pide, dice, con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. La oración de Pablo por los Filipos no era solamente algo constante, sino que además era una oración gozosa. Pablo se alegraba cuando oraba por la iglesia. Le llenaba de gozo el poder poner a sus hermanos delante del Señor e interceder por ellos. El gozo va a ser una de las características que tiene esta carta, donde Pablo se goza por la expansión del Evangelio, donde Pablo se goza con los hermanos, donde Pablo se goza en el Señor. Para Pablo el gozo no está basado en las circunstancias, sino en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Pero, ¿qué es lo que específicamente lleva a Pablo a orar constantemente y con gozo por los hermanos de Filipos? ¿Había acaso una razón en particular? Y la respuesta la tenemos en el versículo 5, que nos dice: por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión significa participación, colaboración. Esto indica compañerismo. Pablo tuvo participación, colaboración, compañerismo con la iglesia de Filipos.
Ellos enviaron a Epafrodito, como les comenté, cuando Pablo se encontraba en la cárcel, lo enviaron con el fin de que él llevara una ofrenda, además de que pueda cuidar a Pablo. Ellos siempre estaban pensando en apoyar a Pablo. Fue por medio de Epafrodito también que fue enviada esta carta de Filipos, o mejor dicho, de Pablo a la iglesia de Filipos, como nos dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 20. Nos dice: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Pero la comunión en el Evangelio, hermanos, no significa un simple compañerismo, sino que hace referencia al apoyo práctico que los filipenses le brindaron al apóstol Pablo en sus esfuerzos por proclamar el Evangelio, y además le ofrendaron para sus necesidades. En el capítulo 4, si volteas otra página más, los versículos 15 y 16 nos dirán: ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Pablo estaba tan agradecido al Señor porque, aunque en momentos tuvo que enfrentar a falsos hermanos y gente que lo traicionó en su ministerio, también Dios en su providencia le regaló compañeros fieles como la iglesia de Filipos, como Timoteo, Epafrodito, y además una iglesia que comprendía la seriedad y el compromiso que significaba la expansión del Evangelio. La iglesia de Filipos estaba tan agradecida con lo que Pablo había hecho cuando llegó a esa ciudad, que aún a pesar de que se fue perseguido a Tesalónica, la iglesia dijo: nosotros necesitamos enviarle para que siga Pablo predicando el Evangelio. Nosotros tenemos que cubrir sus necesidades para que el Evangelio siga siendo predicado. La iglesia se comprometió con el Evangelio porque ellos también estaban tan agradecidos de que ese hombre haya llegado allá y les haya compartido el Evangelio. Pero Dios estuvo detrás de todo ello, porque cuando Pablo había pensado irse para Asia, el Señor lo envió a Macedonia, porque sabía que allí habían hombres que necesitaban escuchar el Evangelio. Estos pasajes que el apóstol Pablo escribió nos deja claro que la comunión con el Evangelio no es una comunión vaga, humana, natural, romántica, sino que es una comunión en donde el Evangelio ha producido, debido a la salvación que Cristo ha realizado en la cruz y al Espíritu Santo que ahora tenemos en nuestros corazones, como nos dice Romanos 5:5. Ahora estamos unidos al mismo cuerpo. A pesar de ser personas que tenemos caracteres distintos, contextos distintos, gustos distintos, intereses distintos, pero todos estamos unidos por Cristo, por el Evangelio. Estamos unidos en la misma fe, por lo que podemos hablar el mismo idioma de cómo esa fe cada día crece en nuestras vidas. Además, hermanos, estamos unidos por las oraciones y acciones de gracias. Cada día nosotros oramos los unos por los otros y agradecemos al Señor porque Él nos permite poder tener relaciones entre los unos y los otros, poder relacionarnos, poder tener comunión los unos con los otros y poder apoyarnos en oración. Además, estamos unidos en la ayuda mutua. El tener comunión también se manifiesta cuando alguno de nuestros hermanos está pasando necesidad y nosotros como hermanos podemos mostrar esa ayuda materialmente. Es por eso que como iglesia nosotros también tenemos el kilo de amor, que cada primer domingo de cada mes o el transcurso del mes podemos traer para poder ofrendar a algunos hermanos que pueden estar pasando alguna necesidad. Y no solamente con el kilo de amor, si hay, pues también económicamente se puede apoyar, porque el Señor nos llama a dar sin esperar recibir. Y a la vez, hermanos,
estamos unidos en las tentaciones y luchas espirituales. Hay una realidad. Todos los creyentes vamos a enfrentar diversas tentaciones y luchas espirituales. Y es por ello que necesitamos el apoyo de nuestros hermanos para poder seguir avanzando. Porque la realidad es que solos no podemos. Si tú piensas que puedes salir solo de tu problema, pues ten por seguro que te frenarás, te cansarás, te estresarás, tratarás de luchar solo y al final terminarás cansado, maltratado, porque no colocaste también a tus hermanos para que puedan llevar la carga contigo. Y es el llamado del Señor para nosotros, soportando los unos con los otros, lleven las cargas los unos con los otros, batallen los unos con los otros, ámense, sopórtense, anímense, exhórtense, oren los unos con los otros. Debemos dejar, hermanos, de pensar que si contamos que estamos luchando con algo, entonces mi hermano es posible que piense mal de mí. Ay, que es posible que piensen que yo soy una persona pecadora porque estoy luchando con esto. No, todos los creyentes, desde el supuesto más grande hasta el más pequeño, todos luchamos cada día en medio de nuestro caminar con Cristo y necesitamos la ayuda entre los unos y los otros. Y déjame decirte que te sorprenderás cuando veas que no eres el único que está luchando con tantas cosas. Entonces, ¿no sería bueno, hermanos, tener con quien compartir esas tentaciones y luchas para poder orar juntos? Dios nos ha regalado a nuestros hermanos para poder estar unidos. Voltea por un momento y mira a tu hermano, por favor. Voltea, así con confianza. Mira, son tus hermanos que el Señor te ha regalado para que nosotros podamos caminar juntos, para estar unidos, para compartir cargas, para apoyarnos los unos a los otros, para predicar juntos el Evangelio, para orar los unos por los otros. El Señor nos ha regalado la comunión para poder caminar juntos en este campo de batalla que es el mundo. Nosotros estamos unidos para la expansión del Evangelio, al igual que lo estuvo la iglesia de Filipos con el apóstol Pablo. Ellos oraron por Pablo, ellos acompañaron a Pablo, contribuyeron con la obra en medio de luchas, tribulaciones, persecuciones, angustias. Ellos estuvieron allí unidos también para compartir el Evangelio, en gratitud de lo que Cristo había hecho en la cruz por ellos. Y también estaban agradecidos con Pablo, que les había compartido el Evangelio. Amados hermanos, hemos sido llamados a estar unidos, con una misma pasión de poder predicar el Evangelio, de apoyarnos los unos a los otros en este trabajo que el Señor nos ha dado, de que nosotros tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Debemos de dar gracias al Señor por este hermoso regalo que tenemos de poder compartir juntos los unos con los otros. Pero a veces, en vez de dar gracias a Dios, más bien parecería que nuestras oraciones son reclamos acerca de mi hermano que está aquí. Señor, te pido por mi hermano. Uy, Señor, no sabes cómo es él, así y asá. Pero en realidad debes de darle gracias al Señor. Debes de regocijarte con el Señor cuando veas que tu hermano ha venido a la casa del Señor. Cuando veas a tu hermano en la calle, regocíjate. Corre a saludarlo. Pero a veces nosotros, en vez de correr a saludarlo, más bien nos corremos de los unos con los otros. Lo vemos allá en la esquina y más bien empezamos a pasar así escondidos o de lejos. Hola, hermanito. Pero en realidad tenemos que saludarnos. Somos familia. ¿O cómo saludas a tu familia? Bueno, algunos entre hermanos tenemos ya, hola, ¿cómo estás? Buenos días, y pasamos de frente. No es el trato de familia, sino un trato de familia más amical, más amoroso, más unido, porque hemos sido comprados por Cristo Jesús en la cruz, por lo que Él hizo en la cruz. Y es por eso, hermanos, que nosotros ahora hemos sido llamados para poder tener comunión los unos con los otros, para poder orar los unos por los otros, para poder alentarnos en medio de las distintas luchas que pasamos.
Dios nos ha dado la gracia, su amor y bondad en poder compartir las luchas juntos y poder tener esta tarea de poder seguir predicando el Evangelio y poder seguir llegando a más y más personas. Pablo está tan agradecido con el Señor que le da gracias al Señor por causa de que la iglesia siempre ha estado desde el primer día hasta ese día. ¿Cuántos años han pasado? 10 años. Y la iglesia seguía comprometida con el Evangelio. Pero no solo, hermanos, Pablo va a orar por la iglesia, por esa comunión, por esa unión, de estar agradecidos, que están unidos también por el Evangelio, sino que también el apóstol Pablo les va a decir en segundo lugar que Dios cumplirá su obra. El versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses nos va a decir: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Recordemos que Pablo está preso. En esa circunstancia está orando constantemente. Da gracias al Señor con gozo al recordar a sus hermanos y al ver cómo están avanzando ellos en el Evangelio, en servicio que se hacían evidentes en el cuidado que estos tenían por el apóstol Pablo. Ellos se han mantenido fieles. Ellos han participado en la comunión del Evangelio, no en una amistad superficial como que hoy se entiende por comunión, sino más bien en una comunión donde han sido participantes de la gracia. Ellos han hecho la obra, ellos han obedecido al Señor, ellos son hermanos ejemplares, ellos habían muerto al mundo y ahora vivían en Cristo. Este versículo 6, hermanos, es el nexo entre los versículos del 3 al 5 y es el nexo entre los versículos del 7 hasta el 11. Pues Pablo acá nos va a dar referencia que este Dios que comenzó la obra ya anterior, y por eso Pablo da gracias. En el versículo del 7 hacia el 11, Pablo empieza a dar gracias también y quiere que el amor de ellos crezca más y más. Y es por eso que dice, iniciando este versículo 6, estoy convencido precisamente de esto. Esta palabra se traduce también: estoy confiado, estoy persuadido, estoy seguro de que algo es así. No es una apuesta, no es una suposición, no es lo más probable, es algo que sí o sí es así, no hay otra opción. Y es lo que Pablo dice: estoy seguro de que esto es sí, así de esta manera. Y por eso tú y yo podemos estar seguros de algunas cosas. Nosotros en nuestro mundo podemos estar seguros de algunas cosas, como por ejemplo, los que tienen un trabajo saben que a fin de mes recibirán su sueldo. Nosotros también somos y estamos seguros de que a fin de mes también nos llegarán los recibos de la luz, el agua. Ya te están notificando por mensaje de texto que tienes que pagar tu celular. Si tienes una cuenta de crédito, también ya te está diciendo que tienes que pagar. Estamos seguros nosotros de algunas cosas. Pero esas cosas, hermanos, que nosotros damos por sentado, que podríamos asegurar, pero que en realidad no lo sabemos. Nosotros, como hombres, somos limitados, porque podrían ocurrir ciertas cosas que al final no lleguen esas cosas a nosotros. Pero hay algo muy seguro, es que Dios ha revelado su verdad absoluta. Sus promesas están en las Escrituras y allí vemos las cosas como realmente fueron y son e incluso serán. Y es en esto en lo cual tú y yo podemos estar convencidos, al igual que Pablo, seguros de que Dios tiene el control absoluto de todo, seguros de que Dios no miente y en su palabra Él revela la verdad para su pueblo, y donde todas sus promesas son sí, y nosotros podemos decir confiadamente: así sea y así será, porque Dios lo ha prometido. Pero preguntémonos, ¿de qué está convencido Pablo? Y nos dice él mismo que el que comenzó en ustedes la buena obra.
Y entonces, ¿quién fue el que comenzó la buena obra en nuestras vidas? Pues es Dios. Dios ha iniciado la buena obra. No una buena obra, sino la única buena obra. Dios es el protagonista de la historia. El contexto nos muestra que a Él van dirigidas las oraciones y peticiones de Pablo, y Él es quien ha iniciado y terminará esta obra. Dios es el autor de la vida. Dios es el creador. Todo lo que vemos fue hecho de la nada. Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Él dijo que hay expansión entre los cielos, entre las aguas, y empezaron a separarse y hubo los cielos. Y luego dijo al mar que haya tierra, y ahora tenemos nosotros para poder caminar. El Señor lo creó todo con el poder de su palabra. Este texto nos habla de Dios, nos eleva a contemplar sus atributos y allí poder encontrar confianza. Así es como también vemos en la nueva creación que en Cristo todos nosotros somos. Dios nos ha creado. Y por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El único autor es Dios. Solo Él puede hacer una buena obra. No fuimos nosotros mismos, pues nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin acciones, sin ideas, no podíamos elegir a Dios, por lo mismo que Dios tuvo que iniciar la obra. Ya lo vimos 2 semanas anteriores, de cómo el Señor cambió nuestra realidad. Dios ha iniciado la obra en nosotros. La buena obra es la gracia de Dios, salvándonos de la inmundicia del pecado, lavándonos en la sangre de Cristo, y nos trajo a la luz. El Espíritu Santo nos iluminó y pudimos ver la gloria de Cristo y pudimos ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esto fue lo que ocurrió también con la iglesia de Filipos. El Evangelio fue predicado y Dios en su gracia trajo a Lidia con su familia y todos se bautizaron. Al igual que ocurrió con el carcelero junto con toda su familia, las palabras de Pablo en la predicación del Evangelio cobraron eco en su vida y ellos respondieron, como nos dice en Hechos 16:31. Uno nos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando ellos escucharon esta verdad, ellos respondieron al llamado de Dios. Dios les dio vida, fueron atraídos por la inmensa gracia de Dios, por la predicación del Evangelio. Así inició la iglesia de Filipos, con 2 familias. Dios fue quien empezó la buena obra, y así en nosotros, Él fue quien nos amó primero con amor eterno. Nos abrió nuestro corazón y nosotros respondimos a su llamado por medio de la fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de que ahora Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Tú recordarás aquel día cuando Cristo vino a tu vida. Tal vez fueron hace un mes, 2 meses, medio año, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años, cuando Cristo vino a tu vida. Ahí todo cambió. Su paz y su amor, como dice el corito, alejaron de mí las tristezas, las penas y el dolor. Dios inició la buena obra en Filipos. Sin embargo, nuestro Dios es aún más grande. Él venía actuando desde antes, como les he compartido. La iglesia de Filipos, o los hermanos que ahora son, ellos nunca habían pensado de que Pablo iba a ir a predicarles el Evangelio. Ni Pablo pensaba en ellos. Pablo pensaba ir a Éfeso, pero cuando estaba en Troas y cuando él quería, el Señor lo detuvo, y más bien el Señor le proveyó de una visión del varón de Macedonio, y ahí Pablo decidió ir a predicar el Evangelio allá a Macedonio y llegar a esa primera ciudad que es Filipos. Pablo entendió cuando el Señor le mostró la visión de que Dios tenía e iba a hacer algo más grande. Y por eso Pablo se fue rápidamente, y tenemos ahora varias cartas que fueron escritas a las iglesias que se fundaron en Macedonia y Acaya. Tenemos a Filipenses,
tenemos a Tesalonicenses, tenemos Primera y Segunda de Corintios. Y fue por la gracia de Dios que el Señor abrió una puerta allá. Nuestro Dios, hermanos, es aún más grande que esto, porque podríamos entonces llegar a la cruz, la gloria que Dios mostró ahí, y ver la consumación de la obra de la salvación. Pero hermanos, esta obra fue mucho más antes. ¿Cuándo comenzó la buena obra en nuestras vidas? Hermano, la buena obra empezó en la eternidad. Cuando no había tiempo, ni espacio, tampoco había materia, la buena obra de Dios inició allí. Es extraño entenderlo, pero fue en ese entonces cuando nosotros ni siquiera habíamos hecho ni bien ni mal, aún no habíamos deseado incluso a Dios, no sabíamos que íbamos a existir, pero Dios inició la buena obra, comenzó la buena obra allá. Después creó a Adán y Eva y el Señor ya sabía todo lo que iba a ocurrir. El Señor, incluso estando en la cruz, Él sabía que nosotros le íbamos a odiar. El Señor sabía que en su momento nosotros le íbamos a dar la espalda. En su momento el Señor sabía de que íbamos a venir a Él por medio de la predicación del Evangelio y que aún incluso en nuestro caminar seguiríamos luchando y batallando todos los días. Pero Él ya pensaba en nosotros, no solamente en la cruz, sino ya desde la eternidad. Él había empezado la buena obra en nuestras vidas. Y por eso vámonos por un momento a Tito, el capítulo 1, el versículo 2. Nos dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. En otras palabras, allá en la eternidad. Dios ya pensaba de cómo iba a ser el medio de la salvación allá en la eternidad. Hermanos, nuestros pecados están clavados en la lejana y solitaria madera en la cruz, en donde el Cordero fue inmolado, y hoy somos una nueva criatura. Hoy no hay algo que pueda acusarnos, pues la buena obra de Dios nos ha hecho nacer de nuevo y estamos ahora en las líneas del Rey. Somos sus súbditos y tenemos una nueva vida por la inmensa gracia y el amor de Dios. Y es por eso que el que comenzó la buena obra en nosotros, nos dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta buena obra no solamente fue iniciada, no solo se encendió una máquina y luego el Señor se alejó, sino que ahora quien inició la obra también la va a perfeccionar. Nosotros cuando empezamos a hacer algo, yo no sé si a ti te ha pasado que cuando has tenido que armar algo y has dicho, yo lo voy a hacer. Cuando yo era pequeño tenía la curiosidad por querer desarmar y luego armar cosas. Recuerdo una ocasión cuando mi mamá tenía su radio y vi que estaba fallando, entonces me dije, yo voy a arreglar la radio. Y así que la desarmé, traté de arreglarla, empecé luego nuevamente a armarlo, supuestamente ya iba a estar bien, me sobraron tornillos, pero ¿qué ocurrió? En vez de arreglarla, la malogré. Mi mamá, que en su amor y su paciencia que tenía, ya se imaginarán qué es lo que hizo conmigo. Pero Dios no es como nosotros. Él no deja las cosas a medias o no lo termina de arreglar. Dios no toma algo para luego cansarse. Él no se aburre de nosotros. Es más, Dios está trabajando en nosotros al poner día a día sus toques de perfección. Y esto no era una simple muestra de fe de Pablo impulsando por su deseo, sino que Pablo estaba confiado en Dios, porque Pablo conocía las Escrituras. Pablo ya la había experimentado, hermano. Recuerden que Dios no es un hombre que hace cosas a medias. Y luego, cuando Pablo tuvo su encuentro allá camino a Damasco, cuando el Señor se le apareció, y cuando él trataba y odiaba a los creyentes, el Señor no lo soltó. El Señor lo agarró, lo llamó al ministerio y estuvo con él hasta el último día de su vida. Es por eso, hermanos,
que Jeremías 32:40 el Señor nos va a decir: haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Dios no se cansará. A veces nos duele, a veces nos cuesta, y aunque a veces queramos huir, Él no nos soltará jamás, porque Él se ha comprometido a hacernos bien, y por ello Él no nos dejará hasta que su buena obra esté terminada, hasta que su buena obra esté perfecta. Cada día la está perfeccionando y somos una obra en construcción. Dios sigue formándonos, Dios sigue moldeándonos, Dios sigue construyéndonos. Somos un edificio incompleto. Estamos siendo armados día a día. A todos nos faltan algunos detalles. Algunos están siendo construidos recién, otros necesitan una mano de pintura, algunos deben mejorar su fachada, pero todos estamos sin duda siendo tratados por Dios mismo. Y esto es porque Dios empezó la buena obra y Él no puede venir, de Él no puede venir nada malo, nada deficiente. Dios nos tiene en sus manos. Hermanos, Dios está santificándonos. Todo creyente, al ser iniciado en esta buena obra de Dios, ha sido apartado del mundo y también sigue siendo apartado del mundo y de sus propias maldades. Pero también en el futuro nosotros seremos librados de todo mal. Es por eso que cuando venga Cristo, seremos transformados en un cuerpo glorioso. Y cuando estemos con Él ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Y ya la muerte no tendrá parte en nuestra vida. Y por eso Pablo les dice en 2 Corintios, en 1 Corintios 15, ¿dónde está muerte, oh muerte, tu hijo? ¿Y dónde está, oh tu victoria, oh sepulcro? Donde todo ya se habrá acabado. Pero hermanos, también debemos de ser conscientes de que hay muchas formas en las cuales Dios está perfeccionándonos. Y una de ellas es el sufrimiento y el dolor. Miremos a Pablo. Pablo está en una cárcel. Y recordemos, hermanos, que no era una cualquier cárcel, sino que era un hoyo profundo que prácticamente no tenía más luz, que había algunos destellos de sol y una vela. Además tenía que soportar el frío y los grilletes de cadena, o puesto en el cepo probablemente una madera que lo dejaba inmóvil de los cuellos a los pies. Además de un soldado que día a día estaba custodiándolos. Hermanos, Pablo no la estaba pasando muy bien. Pero esto es parte de lo que Dios usa para moldearnos, para quitar cada día cada una de las cosas que deben ser eliminadas de nuestras vidas. Porque en las circunstancias más difíciles o más duras de nuestra vida, Dios está trabajando en nosotros. Hermanos, el sufrimiento destruye el pecado. Hay un montón de pecado que permanece aún en el mejor de los corazones, y el sufrimiento sirve para purgarlo. Así como el fuego purifica el oro, el fuego del sufrimiento echa fuera toda impureza espiritual, orgullo, lujuria, codicia, amargura, resentimiento. Hay un millón de cosas que el sufrimiento nos ayudará. Y además, este sufrimiento nunca daña el alma, sino que la deja más pura y bella. Yo no sé, hermano, cómo estás en tu vida. ¿Cómo están tus relaciones familiares? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás con tus hijos? Si hay enfermedades o decepciones. Pero sí puedo decirte que esos sufrimientos, por más agudos que sean, Dios los usará para tratar contigo, para hacerte más y más como Cristo. Por eso vayamos por un momento a Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 1, de los versículos del 5 al 7. Dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos dice, aunque por un poco de tiempo sean afligidos con diversas pruebas. Cuenta de que una mujer que estudiaba con un grupo de hermanas habían llegado a Malaquías capítulo 3, el versículo 3, que dice: y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas de justicia al Señor. Estas mujeres quedaron intrigadas por este versículo y su aplicación a nuestro Dios, así que una hermana se ofreció para averiguar sobre el proceso de la purificación de la plata. Se contactó con un orfebre y simplemente le dijo que tenía curiosidad sobre cómo purificaba la plata y quería observar aquel proceso. Entonces ella fue donde este orfebre y empezó a observar este proceso. El orfebre sostenía una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente. El artesano le explicó que para refinar la plata debía de ser sostenida en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza para así sacar las impurezas. En ese momento, ella imaginó a Dios sosteniéndolos en un lugar así, de caliente, la vida con sus pruebas. Entonces recordó una vez más el versículo: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada. El hombre le respondió: sí, no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejado un instante más de lo necesario, sería destruida. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó: ¿cómo sabe cuando ya está perfectamente refinada? El hombre le sonrió y le respondió: ah, mujer, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Nos lleva allá al fuego más ardiente de las pruebas y circunstancias para que puedan salir las impurezas de nuestra vida, las dudas, los afanes, las preocupaciones, donde sale a reducir el orgullo, pero también donde nosotros podemos humillarnos y poder buscar la dirección del Señor. Hermanos, todo lo que pasa en nuestras vidas termina obrando para bien, y esto es a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Y esto es lo que nos dice Romanos 8:28. El apóstol Pablo escribió este versículo para poder decirnos que todo, tiempos buenos y tiempos malos, equivocaciones y también aciertos, todo termina obrando para bien, para los que aman y a los que han sido llamados conforme a su propósito. Por eso, hermanos, podemos gozarnos sabiendo y confiados en esta verdad. Lo que sea que nos esté aconteciendo no nos alejará de Dios, sino que será usado por Él para hacernos aún más y más como Cristo. Dios quiere y está tan, pero tan interesado en que tú y yo nos sigamos pareciendo a Cristo. Él quiere moldear nuestro carácter y Él usará todos los medios para que nos podamos parecer a Cristo. Por eso, Pablo está tan persuadido, está tan convencido que la obra que Dios inició será también Él que la va a perfeccionar en el día a día. Es Dios mismo quien se encargará de que el día glorioso de Cristo sea una fiesta en la cual todos puedan estar listos. La obra estará completa
No faltarán ni sobrarán detalles, no sobrarán piezas ni faltarán materiales, todo será perfecto. Dios nos llevará a su morada en nuestros cuerpos, almas, íntegramente glorificados para Él. La buena obra que Dios comenzó, ese día terminará cuando Cristo venga y cuando estemos con Él por toda la eternidad. Hermanos, en la agenda de Dios hay una cita a la cual nadie faltará. Hay una cita donde nadie llegará tarde. Hay una cita donde todos compareceremos ante su tribunal. Llegará el día cuando todos estemos delante de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos ha dicho en este versículo 6, que estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, hasta el día del juicio y por toda la eternidad. Hermano, ¿has dudado de tu salvación? ¿Te enfrentas constantemente a pensamientos de frustración? ¿Te pasa que vuelves al pecado y comienzas nuevamente con este siglo de angustias, tristezas, afanes y depresión espiritual? Este texto, hermanos, nos ayuda a entender de dónde tiene que venir la seguridad de nuestra salvación, de que podemos levantar la bandera de vida, porque la seguridad de nuestra salvación, el gozo no está en nosotros, no está en el mundo, no está en las circunstancias. El gozo de nuestra vida está en Dios. El gozo de nuestra vida está en la seguridad de Dios. Y nuestra seguridad está en la palabra de Dios. Y nada más vale la pena, hermanos, poder creer. ¿Quieres tener confianza, gozo y consuelo en medio de las circunstancias? Entonces, hermano, recuerda la buena obra que Dios inició en tu vida, que tú estás en sus manos. La salvación es del Señor. Nosotros no hicimos nada para obtenerla. Y si no hicimos nada, hermanos, el mismo Dios que la inició será el mismo Dios también que la va a terminar, donde nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor, y donde nadie también perecerá, y nadie nos alejará del Señor en Cristo Jesús. Dios ha empezado la buena obra en tu vida, hermano, y no solamente en tu vida, también en la vida de todos los creyentes. Y Dios ha decidido concedernos la gracia en medio de las circunstancias y pruebas, para que podamos buscarlo cada vez más y más. Dios está empecinado con tu vida. Así intentes alejarte, el Señor te seguirá trayendo con sus lazos de amor, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero ya va a quedar en ti, si quieres ser moldeado de manera tranquila o quieres ser moldeado fuertemente. Yo no sé si tú alguna vez has armado legos o tipo de legos, así esas piezas que van entrando. Cuando tú empiezas a armar algo, te das cuenta que algunas piezas entran tranquilos, pero hay algunas piezas que tienes que meter presión porque son duras para poder ingresarlas a ese lugar. Y es lo mismo con nosotros. Hay algunos de nosotros que somos más dóciles al Señor, pero aunque algunos de nosotros seamos más duros, el Señor igual seguirá tratando nuestra vida, y podemos tener la confianza, la seguridad, la alegría y el gozo de que Él sigue obrando en nuestras vidas, y que es sinónimo de poder darle gracias al Señor, porque no nos ha dejado, porque no nos ha abandonado, porque no nos ha desamparado, porque su gracia ha seguido siendo suficiente para nosotros, porque Él ha seguido preservando nuestra vida, y a pesar de que todo puede haber dicho lo contrario, hoy nos podemos encontrar acá y seguir orando y leyendo su palabra, porque Él sigue teniendo cuidado de nosotros y también quiere seguir formándonos a la imagen de Cristo. Hermanos, tengamos comunión los unos con nosotros. Alentémonos los unos con los otros. Demos gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos.
también démosle gracias a Dios por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti, Señor. Señor, tú mejor que nadie nos conoces. Sabes todo, cómo está nuestro corazón. Sabes, Señor, nuestra manera de pensar. Sabes las cosas, Señor, que nosotros aún tratamos de mantener en oculto. Pero para ti, Señor, delante de ti somos como libros abiertos. Señor, hoy en tu palabra, cuando hemos empezado a ver en esta epístola, nos muestra, Señor, a tu siervo Pablo, tan agradecido y gozoso, Señor, con la iglesia de Filipos. Era una iglesia que desde un inicio, Señor, siempre estuvo agradecida, siempre estuvo dadivosa, siempre estuvo comprometida, Señor, con querer predicar el Evangelio. Buscaban oportunidades para poder seguir apoyando, Señor, el ministerio. Señor, te pido que en el nombre de Cristo Jesús podamos crecer nosotros, Señor, como iglesia, en el amor los unos con los otros, en la comunión los unos con los otros, que podamos estar unidos, Señor, bajo ese mismo vínculo que eres tú, oh Jesucristo, que podamos estar unidos bajo la misma pasión de querer vivir para tu gloria y querer seguir predicando el Evangelio, Señor, de que tengamos, Señor, la misma pasión de querer entregarnos nosotros mismos para poder predicar, Señor, y no solamente nuestro cuerpo, sino también todo lo que poseemos, Señor, para la expansión de tu reino. Señor, ayúdanos a poder darte nuestro tiempo, a poder darte nuestros recursos, a poder darte, Señor, nuestros pensamientos, a poder, Señor, darte nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio de tu obra, al poder, Señor, orar los unos por los otros, al poder querer compartir los unos con los otros. Señor, ese amor que has derramado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, que, Señor, realmente se pueda hacer evidente en medio de la comunidad de tu iglesia, Dios, y que podamos estar juntos, Padre Santo, predicando el Evangelio, así como la iglesia de Filipos estuvo desde el inicio hasta el momento cuando Pablo le escribió y más adelante, Señor. Señor, también nos has hablado que tú eres quien comenzó la buena obra en nuestra vida. Hubo un momento, Señor, en nuestra vida que nos pensábamos en ti, que estábamos alejados de ti, Señor. Andábamos perdidos, errantes, pensando en mil y un cosas, menos en ti, Señor. Hasta que un día en tu gracia nos atrajiste a ti, Señor, con lazos de amor. Nos compartieron, Señor, tu Evangelio y nos mostraron a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y por medio de la fe, Señor, tomamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y tú nos hiciste nacer de nuevo y pusiste a tu Espíritu Santo en nuestra vida y nos bautizaste dentro del cuerpo de Cristo. Señor, en un inicio teníamos un gozo, una alegría, andábamos por querer servirte, por querer amarte, Señor, por querer estar en todos los estudios. Ayúdanos, Señor, a caminar en ese amor. Ayúdanos, Señor, a retomar nuestro primer amor. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que tú eres quien comenzó la obra en nosotros. Y que a pesar, Señor, de que hemos pasado circunstancias, a pesar de que hemos sido golpeados, a pesar, Señor, que el pecado, las tentaciones, el mundo han tratado de apalearnos, Señor, de golpearnos, tú no nos has abandonado, tú no nos has dejado, siempre has estado con nosotros, Señor, día tras día, Señor, cuidándonos, guardándonos hasta el día de hoy, y serás así, Señor, hasta el último día, hasta el día de Cristo. Señor, sigue moldeando nuestras vidas, que podamos poner nuestra mirada y nuestra esperanza en ti, oh Cristo, y que podamos confiar que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien, Señor. Que podamos darnos cuenta, Señor, de que tú tienes un propósito mayor para que nosotros podamos pensar e imaginar. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría en medio de las circunstancias y las dificultades. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos en medio de esas dificultades, para poder darnos cuenta de que tú eres, Señor, el dador de toda buena dádiva y todo lo perfecto proviene de ti. Señor, todo lo bueno proviene de ti.
Tú no quieres nada malo para nuestras vidas. Tú siempre quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Pero a veces no te entendemos, Señor. Y ante ello, Señor, perdónanos. Porque a veces, Señor, en medio del trato para con nosotros, hemos sido reacios, hemos sido infieles, hemos tratado de darte la espalda, Señor. Pero había algo en nuestro interior, Señor, que no nos permitía alejarnos, y ese eres tú, Señor. Gracias, Padre, por mantenernos todavía en este hermoso caminar contigo. Gracias por seguir tratando nuestras vidas. Gracias, Señor, por haberte empecinado en nuestras vidas. Señor, moldéanos a tu imagen y úsanos como quieras usarnos, y produce en nuestras vidas, Señor, ese querer como el hacer, para seguir haciendo tu buena, agradable y perfecta voluntad en el conocimiento de tu palabra y la renovación de nuestra manera de pensar. Llénanos cada día, Señor, con tu Espíritu Santo, que podamos ser llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, saturados de tu palabra, y que podamos vivir tu palabra, Señor, todos los días, en la cual está nuestra esperanza, nuestra confianza, en que tú cumplirás, Señor, todas tus promesas, y que por eso, Señor, en esta mañana todos nosotros podemos decir confiadamente: así será, en Cristo Jesús. Amén.